Ya te voy a tocar. Buenas noches, profesor. Estamos aquí mi compañera Heidi Aguilar Caban y mi persona Betty Risa Maldonado para exponerle el tema de nuestra tesis, que es biodegradación del polietileno de baja densidad por acción metabólica de la Lepidoptera Galeria melonela. Bueno, como planteamiento del problema vemos que, en primer lugar, imaginarnos un mundo sin plástico es casi imposible en estos tiempos, ¿no? Ya que muchos de los materiales que usamos son de plástico, ya sea para en nuestras casas o para utensilios. Y de cierto modo sí son buenos, ¿no? Pero también hay que pensar en cómo esto se puede minimizar, ya que su permanencia en el ambiente va a generar impactos negativos. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen para poder ver qué cantidad de plástico hoy en día se está fabricando. Bueno, para empezar, digamos, en el año 1950 se, se tenía como un aproximado, ¿no?, de 2 millones de plástico que se producía, pero ahora un estudio que se hizo por la Universidad de Georgia el año pasado, ellos calcularon que aproximadamente se produce 8 millones 300 mil, 8 millones, más de 8 millones de plásticos, y se estima que para el 2050 esta cantidad va a aumentar. Entonces, ¿cómo podemos minimizar o reducir su impacto en el ambiente? Ya que estos plásticos también demoran en degradarse de acuerdo a su densidad. Los plásticos que son menos densos tardan aproximadamente entre 100 años y los que son más densos entre 400 años aproximadamente. Bueno, eso es hablando a nivel mundial, ¿no? Pero si nos enfocamos en Perú, vemos que según el sexto informe anual que se realiza por el MINAM, por el Ministerio del Ambiente, se dice que en Perú se generaron 4.000 toneladas de residuos sólidos. De todo este porcentaje, el 11.3% son plásticos, y dentro de los plásticos el 4.41% son polietileno de baja densidad, que son comúnmente, como nosotros lo llamamos, bolsas. Y como ya les estaba comentando, estos plásticos van a demorar, de acuerdo a su densidad, en degradarse. Continuamos. Ya, como decía, ¿qué efectos tienen o cómo se puede repercutir la existencia de estos plásticos? En primer lugar, van a contaminar el agua. También otro estudio que se hizo por la Universidad de Tasmania el año pasado, el 2017, se registró que el lugar más contaminado por plástico es la isla Henderson, que está a 5.000 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla está ubicada, o sea, ¿por qué esta isla es la que está más contaminada, no? Supuestamente, si es que está, como vemos aquí en la imagen, este es Sudamérica, aquí está Perú, aquí está Chile. ¿Por qué, si aquí está la población, por qué es que se contamina este lugar, no? Parece ilógico, pero hay una respuesta, ya que esta isla está ubicada muy cerca del centro de la corriente oceánica, que comúnmente se le llama remolino o gran corriente marina del sur Pacífico. Entonces, estas corrientes hacen que los plásticos generados por estos lugares y por el otro extremo también, esa corriente llega hasta este lugar y se va acumulando. ¿Y qué efectos más podemos ver? En el suelo, ya por decir, ¿no? Que, como ya le comentaba, su permanencia en el ambiente es de muchos años. Vemos aquí que se cavó en un terreno para construir una casa, y se vio que los plásticos todavía estaban en el suelo, así formando estratos, y esto a veces hace que, por decir, cuando se quieran realizar estructuras así, sino que hace que el suelo no sea, ¿cómo se dice?, no sea consistente. O también puede ser que cause erosión de suelo, que es la pérdida, y entre otros efectos. También la materia orgánica, por decir, si se planta aquí valga la redundancia, una planta, entonces no va a hacer que sus raíces se puedan distribuir bien, va a obstruir, y entre otros más efectos, ¿no? Aquí vemos otra imagen también, un suelo normal, y aquí vemos que la bolsa de polietileno, bueno, esta bolsa de basura que conocemos, esa bolsa común, esa negra, está todavía ahí, y quién sabe cuánto tiempo ya ha pasado. Vemos que hay muchas capas de estos polietilenos, quiere decir que hay
digamos entre 100, más o menos 50, 100 años de permanencia de estos plásticos. Ahora, hoy en día existe degradación del polietileno. Los más conocidos son la incineración. ¿Qué quiere decir? Que juntan todo el plástico posible y lo acumulan así como en fardos gigantes y aquí está una planta incineradora de plástico. Y cuando se liberan estos gases, vemos que aquí liberan esos gases contaminantes, ¿no? Y que de por sí ya son, ¿cómo se dice? Claro, afectan directamente al aire, la calidad de vida, especialmente la atmósfera. Ahora también hay otro método bien conocido que es a través del ácido nítrico, que tratan de degradar el plástico usando este compuesto. Pero sus efectos ya desde sí mismo es muy contaminante, ya sea para los suelos en los cuerpos de agua también. Pero esto se da mayormente porque este ácido nítrico hace que el pH se desvíe, entonces se contamina el agua por nitratos. Ahora, por eso es que se está viendo la alternativa de poder biodegradar los plásticos, pero no con estos métodos, ¿no? Ya sea de incineración o usando compuestos químicos como el ácido nítrico, sino que se está optando por biodegradar, que quiere decir que se va a utilizar organismos vivos que van a facilitar esta degradación. Entre ellos, aquí están un conjunto de bacterias, las bacterias que degradan más el plástico. Asimismo también están los hongos. Hay hongos que, esos hongos existen, por decir un ejemplo, en la selva central hay un montón de este tipo de hongos. Entonces estos también se ha descubierto que pueden biodegradar el plástico. Y como ya se sabe, no va a tener efectos adversos en el ambiente. Ahora, si nos enfocamos aquí, ¿no? Para saber quién se encarga de ver el riesgo ambiental que puede producir el uso de plástico o el exceso de plástico, vemos que en Perú no hay una norma o no hay una ley que pueda mitigar o que pueda decir, ¿no? Que hasta aquí se usa el plástico y solamente hasta esta cantidad, entonces no hay eso. Pero este año el Ministerio del Ambiente se ha reunido, por primera vez se hizo el primer congreso para poder elaborar una ley en el marco normativo, ¿no? Para poder disminuir este uso. Pero todavía están recién empezando y se espera que para el próximo año esta ley ya pueda salir. Como ya se ha visto en Argentina, que desde el año pasado han ya puesto en marcha esa ley y que este año ya se está cumpliendo con rigidez. Entonces, podemos decir, asimismo Chile también está muy avanzado en este aspecto, Brasil ni qué decir, pero no, o sea, no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Ya vemos que se están tomando iniciativas, sobre todo con este cambio de ministros que hubo, ¿no? Por esa brecha política que ha ocurrido con el cambio del presidente Kuczynski. Se han cambiado los ministros y ahora vemos que la anterior ministra era Elsa Galarza, pero no estaba, bueno, yo no la vi tan involucrada, ¿no? Pero ahora está la nueva ministra Fabiola Muñoz y veo que ella sí se está tomando muy en serio estas cosas. Entonces, por ese lado nos da mucho gusto y esperemos que ya sea pronto que se ponga en marcha estas leyes. Bien. Ahora, aparte de ya les hablé de microorganismos, de hongos, de bacterias que son capaces de biodegradar este plástico, también nos vamos a enfocar en un descubrimiento reciente que se dio el año pasado, que es de la Lepidoptera Galleria melonella. Lepidoptera es el nombre científico a lo que nosotros comúnmente llamamos mariposas. O gusano de cera. Claro, pero entre esos Lepidoptera está la Pyralidae, que está ya específicamente está, ¿cómo se dice? Gusano de cera, ¿no? Que cuando ya pasa su ciclo biológico se convierte en una polilla. Bueno, esta Galleria melonella, o comúnmente llamado como gusano de la cera, generalmente habita en climas cálidos, como es en Sudamérica y en Centroamérica. También en Europa sí se vio, pero solamente cuando está en temporadas cálidas. Ya como se menciona, el clima óptimo es de 25 grados Celsius. Su alimentación
su alimento así base es la cera de abeja, ya que están los panales de abeja y todo, pero también se puede alimentar de harina u otros elementos, ¿no? Su ciclo biológico dura más o menos 6 semanas cuando se encuentra en temperaturas óptimas, que quiere decir temperaturas cálidas. Pero si la temperatura, por decir, está en un lugar, está en una temporada fría, entonces este ciclo biológico va a tardar más o menos 6 meses. Pero lo que se desea es que esté en temperaturas cálidas. Y el proceso en el que se va a biodegradar el polietileno no es en cualquiera de sus ciclos biológicos, ya que tiene 4 etapas, ¿no? La etapa de huevo, la etapa de pupa, la etapa de larva y la etapa de adulto. Pero el que nos va a servir a nosotros para la biodegradación del polietileno va a ser cuando se encuentra en la etapa de larva. Y esa etapa solamente dura 28 días, así que tenemos esa cantidad de tiempo para aprovechar al máximo si queremos biodegradar este polietileno. Vemos que esta alternativa es muy eficiente o es muy innovadora, ¿no? Y que también sí da resultados. Y tal vez se preguntarán, pero ¿por qué esta Galería Melonella biodegrada el polietileno, ¿no? O sea, este gusano come, por así decirlo, el polietileno, ya que la estructura química del polietileno es similar a la estructura química de la cera de abeja. Entonces, esta razón es por la cual la Galería Melonella puede asimilar este polietileno. Bien, ahora nos vamos a nuestra pregunta, que es si la aplicación de la aplicación de la Lepidoptera Galería Melonella y su alimentación con distintos insumos incrementará la eficiencia de biodegradación del polietileno. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, como objetivo general tenemos evaluar la eficiencia del Lepidoptera Galería Melonella en la biodegradación del polietileno de baja densidad, suministrándole 3 tipos de alimentos. Para ello también nos hemos planteado objetivos específicos. Entre ellos, el primero es comparar el tiempo de biodegradación del polietileno de los 3 grupos de estudio. Otro objetivo es comparar la cantidad de polietileno biodegradado de los 3 grupos de estudio. Asimismo, comparar los cambios en el brillo y fisuras en las muestras de polietileno de los 3 grupos de estudio. También comparar la reducción de carbonos del polietileno de los 3 grupos de estudio. Y por último, evaluar los grados de temperatura óptimas para la biodegradación. Cuando digo grupos de estudio, me refiero a que ya más adelante les vamos a explicar en sí la metodología o el diseño, pero ya les voy adelantando. Va a haber 3 grupos de estudio. El primero se le va a suministrar como alimento cera de abeja, el segundo harina de yuca y el tercero una dieta balanceada. Bien, para justificación, como ya lo he mencionado, existen técnicas para la biodegradación del polietileno que son efectivas, pero generan efectos adversos en el ambiente. Entonces se quiere disminuir esto, ¿no? Por ello que se está optando por la biodegradación, pero usando organismos. Y bien, el trabajo va a consistir que vamos a crear la Galería Melonella, brindándole todas las condiciones necesarias para facilitar su adaptación. Y de allí en adelante ya vamos a proceder con el diseño, que les voy a explicar un poco más adelante. Bueno, si vemos aquí también los resultados, como ya se ha visto, como ya le estaba mencionando, estas cifras son sacadas del estudio que hizo la Universidad de Tasmania. Como ya le mencioné, que la isla más contaminada o el lugar más contaminado por plástico es la isla Henderson. Se dice que en esta isla existen 17.6 toneladas de plástico en el lugar. Y vemos que la cantidad es alarmante, ¿no? Y asimismo vemos también los efectos. Aquí, por decir, podemos ver la cantidad de polietileno de baja densidad o bolsas que están en el mar, residuos también de plásticos, aquí también como tipo de telas, algo así. Y vemos aquí los efectos, ¿no? Seguramente esta imagen ya usted en algún momento la ha visto porque se ha vuelto muy viral debido a la magnitud, ¿no? de este caso. Que una tortuga, por decir, cuando estaba pequeña se introdujo en uno de los orificios de este plástico, pero luego no pudo salir, entonces creció de manera deforme. O también este animal, las tortugas que generalmente están ahí en los mares, y entre otros animales también pueden consumir el plástico confundiéndolos con su alimento.
Entonces vemos que es una alternativa muy viable y que no necesita tanto costo como para poder realizarlo. Otro dato que también me estaba casi olvidando es que cómo es que este gusanito, este de acá que es una etapa de larva, cómo es que se puede degradar el polietileno. Eso se da debido a que en el organismo del gusano existe unas enzimas que hacen posibles la metabolización y la posible biodegradación, ¿no? Cosa que luego ya el organismo lo segrega en sus heces en forma de ya un material biodegradado, cosa que ya se puede utilizar, por decir, en compost, en abonos, para poder incluso reaprovecharlos. Bien, ahora vamos a ir con el marco teórico que está a cargo de mi compañera Heidi. Primeramente vamos a iniciar con algunas definiciones. Primero, ¿cuál es el significado de residuos sólidos? Según el MINAN lo define que es un material o sustancia proveniente del consumo humano. Segundo está lo que es el tratamiento. Según la ley 27.314, lo define que son procesos o métodos o técnicas que posibiliten la modificación de las características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido. Reaprovechamiento. Consiste en volver a obtener un beneficio de un residuo sólido. Degradación, según la UNESCO, lo define que es un proceso químico mediante el cual se descomponen las moléculas grandes en pequeños fragmentos. Y plásticos, estos son productos de la condensación o polimerización sintética, que estas pueden ser derivados del petróleo o a través de sustancias naturales, que puede ser por medio de la goma, laca o betún. Después está lo que es la biodegradación. Es un proceso físico donde intervienen los organismos que pueden ser bacterias, hongos o algas, con el fin de asimilar y descomponer una materia. Y el reciclaje se define como reaprovechamiento de residuos sólidos que se realiza mediante un proceso físico, químico, donde se transforma el material para posteriormente darle un nuevo uso. Aquí vamos a ver diferentes tipos de polímeros. Por ejemplo, lo que está el polietileno terafalato, el polietileno de alta densidad, policloruro de vinilo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno. Nosotros nos vamos a basar lo que es únicamente en el polietileno de baja densidad. Okay. Ahora vamos a ver el significado de polietileno. Según Roca de 2005, lo define que es un polímero sintético termoplástico y se obtiene a través de la polimerización del etileno a elevada presión y a una temperatura también elevada. Las estructuras del polietileno, como podemos ver está acá, consta de 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes. Vamos a ver, en sí existen diferentes clasificaciones de polietileno, pero nosotras nos vamos a en sí los dos que son más usados, que es el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Ahora, ¿qué es el polietileno de alta densidad? Nos dice que es un material que tiene resistencia a la tracción y dureza. Además, también se dice que es semicristalino y no tóxico. Como podemos ver aquí, el polietileno de alta densidad lo podemos encontrar lo que son las botellas, los tubos para transportar agua y también los juguetes. También está lo que es el polietileno de baja densidad. Esto es un polímero que mayormente es usado en la fabricación de bolsas, en esas bolsas que compramos pan, como podemos ver aquí en las bolsas que hacemos compras, las bolsas para residuos sólidos. Y aquí vamos a hacer lo que es una comparación del polietileno de baja densidad con el polietileno de alta densidad. ¿Cómo es que se diferencia?
El polietileno de baja densidad es polimerizado a elevada presión y el polietileno de alta densidad es polimerizado a bajas presiones. También el polietileno de baja densidad tiene una flexibilidad y resistencia química y dieléctrica. En cambio, la de alta densidad son de resistencias bajas, resistencias a bajas temperaturas, baja toxicidad y impermeabilidad. El polietileno de baja densidad, su uso es fabricación de bolsas en envases industriales, entre otros. Y el polietileno de alta densidad se usa como contenedores de sustancias químicas, cableado eléctrico, como lo vemos acá. Aquí vamos a ver lo que es su estructura química del polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Aquí, como podemos ver, esto le pertenece a lo que es a la alta densidad. Su cadena es lineal, en cambio a la de baja densidad, su cadena es ramificada. Es por eso que, como vemos que el polietileno de baja densidad tiene un montón de ramificaciones, esto le da a que su peso sea menor. En cambio aquí, como vemos que la estructura, la cadena es lineal, hace que su peso sea mayor, ¿no? Es como una comparación entre una bolsa de supermercado y una botella, por decir. Como lo mencionó hace un momento mi compañera, de que nosotros nos vamos a basar específicamente en el Lepidoptero Galeria melonella, ahora vamos a ver lo que es la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Nos dice que para que pueda llegar una Galeria melonella a la metamorfosis, consta de distintas fases en las que ocurre un conjunto de cambios morfológicos y fisiológicos, y a esto se lo llama la metamorfosis. Pero para que se pueda dar la metamorfosis, esta tiene que estar controlado por factores hormonales y ambientales. Como podemos ver aquí, en sí, las fases de la Galeria melonella son 4, que está el huevo, la larva. La larva en sí, está lo que es la joven y la adulta, y la pupa, y después viene lo que es la adulta, o sea, cuando ya está la Polilla. Claro, polillo mariposa. Aquí vamos a ver lo que es el ciclo biológico de la Galeria melonella. Primero vamos a empezar por la puesta de huevos. Nos dicen que una hembra mayormente tiende a poner más huevos cuando es nocturno. Está entre 1000 a 2000 huevos. Y después este proceso de huevo a pupa, perdón, de huevo a larva, dura 35 días. Pero para que este proceso pueda ser más rápido, necesitamos una temperatura de 25 a 30 grados. Y mayormente cuando ya está larva, estas larvas tienden a medir de 1 a 23 milímetros. Pero hay que recalcar que las larvas, las hembras, siempre tienden a ser más grandes que los machos. Luego, una vez que está la larva, pasa lo que es a formarse la pupa. Entonces, el proceso de duración de pupa es de 9 días. Después de la pupa ya viene lo que es la mariposa adulta. Y mayormente esta mariposa adulta mide de 4 a 38 milímetros. Aquí vamos a ver lo que es algunas características de las fases de la Galeria melonella. Primero está el huevo, que mayormente mide de un milímetro de diámetro, la mitad de 1 milímetro de diámetro. Aquí vamos a ver en esta imagen. El huevo mayormente son de color blanco y cristalinos. ¿Y cuál es la función del huevo? Ellos se encargan mayormente de lo que es de proteger el embrión de los adversarios ambientales, físicos o deshidratación. Como les estaba mencionando, el huevo
es de color blanco y cristalino y se encargan de mayormente proteger de los adversarios ambientales como es la deshidratación. Después del huevo viene lo que es la larva. Como les estaba mencionando en un principio, siempre las hembras tienden a ser más grandes que los machos, como podemos ver aquí. Y estas larvas se pueden diferenciar porque tienen la cabecita de color marrón y su cuerpo de color claro. Pero cuando llegan a morir estas larvas, como podemos ver aquí, se llegan a transformar en color negras. Después de la larva, viene lo que es la pupa. Nos dice que antes de que la larva llegue a convertirse en pupa, ya como una semana antes, estos gusanos dejan de comer. ¿Para qué? Para que el proceso de formación sea más rápido. Y la pupa tiende a medir de 8 milímetros de largo por 3.1 milímetros de ancho. Después está lo que es el adulto. Como les mencionaba a un principio, siempre las hembras tienden a ser más grandes que los machos. Una hembra puede llegar a medir hasta 38 milímetros y un macho de 20 a 30 milímetros. Y el peso es de 169 miligramos. Bueno, para poder realizar este trabajo de investigación nos regimos en diferentes artículos. Y uno de ellos, el más resaltante, o se podría decir nuestro artículo base donde nos estamos guiando, es de la científica Federica, que en el año pasado hizo un descubrimiento. Donde consistió en que esta científica se rigió lo que es en el polietileno de baja densidad, utilizando lo que es Lepidoptero Galeria melonella, y llegó a una conclusión que 100 gusanos de la cera de miel son capaces de biodegradar de 92 miligramos de polietileno en 12 horas, pero que esto tenía que depender lo que es de la temperatura, que tenía que estar en un rango de 25 a 30 grados Celsius. Las otras investigaciones también son similares, con la diferencia que en algunos se necesita un pH de 6.3, hay también un pH de 7.5. Entonces, se podría llegar a una conclusión que para que pueda haber mayor eficiencia en lo que es en la degradación del polietileno, se necesita una temperatura mínima de 25 y un pH que sea alcalino. Ya bueno, ahora pasamos con los materiales y métodos. Ya mi compañera Heidi les ha mencionado las muchas diferentes, ¿no? Que utilizaron microorganismos, que utilizaron hongos, y en este caso el que vamos a utilizar, la Lepidoptera Galeria melonella. Para ello hemos diseñado, en nuestro diseño experimental se van a realizar 5 etapas. La primera va a consistir en que vamos a criar a las lepidópteras y vamos a procurar brindarles todas las condiciones necesarias para poder facilitar su adaptación. Cuando digo condiciones necesarias me refiero a temperatura, humedad relativa y sobre todo su alimentación. Entonces vamos a esperar hasta que esta población sea un poco grande ya para poder aplicar, ¿no? En este caso de toda la población que tenemos, vamos a dividir en 3 grupos iguales: grupo A, grupo B y grupo C. Estos gusanitos se van a colocar en un terrario que va a ser como una caja de vidrio para suministrarle un tipo de alimento a cada grupo. El grupo A va a estar suministrado por cera de abeja, que será alimento natural de esta lepidóptera. Así también el grupo B se le va a suministrar harina, ya sea de yuca o de trigo. Y el grupo C una dieta balanceada, que ya más adelante les voy a especificar de qué se trata. Ahora, vamos a pasar a la tercera etapa, que en cada terrario, ya previamente, para ello vamos a analizar el polietileno. Vamos a hacer 3 análisis en específico. El primero es el análisis
de espectrofotometría infrarroja transformada de Fourier, que es para poder ya ver, encontrar los grupos funcionales de carbonos en el polietileno. Después la estereoscopía para ver si es que hubo grietas o cambios en el brillo de la bolsa de polietileno. Y por último pesar, ¿no?, qué cantidad de polietileno se está suministrando y luego ver al final qué es lo que se puede recabar. Ahora en la cuarta etapa vamos a esperar a que estas lepidópteras se adapten y vamos a esperar un tiempo prudencial de 2 a 3 meses para poder evidenciar resultados. Y por último, la quinta etapa va a consistir en que vamos a determinar con cuál de los 3 alimentos se vuelve más asimilable este proceso, considerando tiempo y cantidad de material biodegradado, así también la temperatura óptima donde se va a realizar esta biodegradación. Ya bien sabemos que es 25, ¿no?, pero vamos a ver qué variaciones tiene acá en Perú considerando las condiciones climáticas y ambientales. Así también, como ya lo mencioné, se va a realizar un análisis de FTIR, después el análisis de estereoscopía y por último la prueba cuantitativa, o sea, el pesaje. Ya, como les estaba explicando, se va a dividir en 3 grupos iguales. Grupo A, aquí está el terrario para la cantidad de lepidópteras que se le va a suministrar. El alimento principal será de abeja, que es el alimento que de por sí ellos consumen. Ahora en el grupo B también el grupo va a estar suministrado por harina, ya sea de yuca o de trigo, y el grupo C va a estar suministrado por una dieta balanceada, que esta dieta se sacó de unos estudios de tesis que se realizaron en la Universidad de La Molina y también en España, ¿no?, que estos son muy buenos para facilitar su adaptación y su crecimiento. Esta dieta balanceada, las cantidades que se consideran es para medio kilo de alimento y ya lo que vamos a requerir nosotros ya lo vamos a multiplicar para poder sacar una cantidad considerable. Bueno, en la dieta balanceada se incluye afrecho de trigo, polvillo de arroz, comida de can o de perro, miel de abeja, miel de azúcar y polen. Teniendo ya estas tres camas, por así decirlo, ¿no?, de lepidópteras, ya vamos a poder proceder para la investigación. Ahora, ¿qué diseño de investigación vamos a utilizar? Pues es el diseño experimental. Como ya lo he explicado usted en clase, en qué es lo que consistía, y es por ello que hemos optado por ese diseño. Ahora, para ver por decir qué es lo que vamos a analizar, aquí vemos nuestros grupos de estudio, el grupo A, el grupo B y el grupo C, cada uno con su tipo de alimento que se va a suministrar. Estos vamos a comparar a qué temperatura ha funcionado, a cuánto de humedad relativa, en qué tiempo se había degradado. Ahora, qué grupos funcionales se ha encontrado en el polietileno, si hubo grietas, si no hubo cambios en la textura, así también la prueba cuantitativa. Estos parámetros que se van a analizar en 3 tiempos, uno antes, uno durante y otro después, para ver los cambios que se producen, ¿no? Asimismo, tenemos nuestra formulación de la hipótesis. La hipótesis nula quiere decir que la Lepidoptera galeria melonella será eficiente en la biodegradación del polietileno de baja densidad. Y la hipótesis alterna quiere decir que la Lepidoptera galeria melonella no será eficiente en la biodegradación del polietileno de baja densidad. Ahora, y en identificación de variables, tenemos como variable dependiente la biodegradación del polietileno y como variable independiente la Lepidoptera galeria melonella. Asimismo, hemos identificado los instrumentos de recolección de datos. Para la Lepidoptera vamos a tener datos cronológicos sobre los tiempos en los que estos se van a desarrollar y eso, ¿no? Para los datos físicos y morfológicos, ver los cambios que se van a dar, ya sea por temperatura, por alimentación, así también las observaciones para ver qué es lo que se puede dar o algún efecto o evento que no se ha previsto, entonces lo vamos a anotar todo. Ahora, con respecto al polietileno, los instrumentos que vamos a utilizar es el termómetro para ver la temperatura óptima de biodegradación, el higrómetro para ver la humedad relativa en la que esto se va a dar, así también un reloj o cronómetro para ver el tiempo en el que se va a biodegradar este polietileno,
el estereoscopio para poder identificar si hubo grietas, fisuras o cambios en el brillo, en la textura del polietileno, el espectrofotómetro, que es para identificar los grupos funcionales y también la reducción de carbonos en el polietileno, y la balanza electrónica, que ya pues es para poder pesar, ¿no?, qué cantidad de material se ve degradado, cuánto y todo eso. Bien, ahora continuando, ya casi para finalizar, también vamos a ver las técnicas de recolección de datos. Como ya la mencionada seguramente mucho, FETIR es la muy conocida técnica que se usa para analizar no solo el polietileno, sino otro tipo de materiales que se quiera ver, ¿no? El FETIR significa espectrofotometría infrarroja transformada de Fourier, que en este caso específicamente va a servir para analizar el polietileno y obtener los grupos funcionales característicos y los índices de reducción de carbonos, y esto va a determinar una degradación en el polímero, pues. Ahora la estereoscopía. Vamos a analizar esto para verificar los cambios en el brillo y fisuras o grietas en las muestras de polietileno. Asimismo, ya la prueba cuantitativa, ¿no?, que se va a utilizar una balanza electrónica para el pesaje. Ahora vamos a ver el plan de procesamiento de datos. Si bien vamos a tener mucha información, ¿cómo lo vamos a procesar o en qué software o en qué programa? El que vamos a utilizar es el programa estadístico Statistics 23, que ya en los cursos que hemos llevado, en cursos de estadística, métodos estadísticos, vimos que es muy eficiente y sobre todo está actualizado. Asimismo, les vamos a mostrar nuestro cronograma de actividades. Vemos que en la primera fase del diseño, ya como estamos haciendo con este curso, ha sido la parte de la identificación del problema, en sí la elaboración del proyecto de tesis, ¿no?, o parte de eso. Ahora vamos a ver también cómo va a ser en la segunda fase la aprobación del proyecto de tesis, que lo pensamos presentar nosotros en diciembre, debido a factores un poco económicos y sobre todo el clima, que para nosotros es muy importante el clima. Solamente nuestra tesis se va a poder aplicar a inicios de diciembre, que es en Lima, ¿no?, que empieza el verano. Ahora, para último, ya la cuarta fase del dictamen y todo. Estamos planteándonos el proyecto, realizarlo y, bueno, implementarlo a fines de este año, ¿no?, y que con la ayuda de Dios, pues el siguiente año se pueda sustentar. Ahora, con respecto al presupuesto y financiamiento, de acuerdo a todos los ítems que hemos considerando el asesor, el informe de investigación y sobre todo lo que va a ser más costoso para nosotros es la obtención de la Galería Melonela, cosa que es una especie un poco difícil de encontrar, pero sí hay, ¿no? Ya hemos buscado. También el plato fuerte, aparte del asesor, también va a ser los estudios de laboratorio, sobre todo los análisis de espectrofotometría, los análisis del estereoscopio, ¿no?, y la alimentación de la Galería Melonela. Hasta ahora un aproximado que hemos hecho nos sale nuestro presupuesto, que es 8.135 con un soles. Pero seguramente va a aumentar esto, ¿no? Pero igual vamos a seguir con el proyecto y espero que también haya sido un tema en el que usted pueda apoyarnos. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Gracias, profesor.